Ahora que ya conocemos las app de Android, veamos cómo alimentar con bases de datos trabajadas desde Windows. Pero ¿por qué trabajar las bases de datos en Windows? Primero porque el software es más completo y más estable. Segundo, el módulo de análisis es más fuerte, especialmente si usamos procesadores de última generación en Windows. Tercero sería la comodidad de trabajo, es mucho más fácil trabajar desde Windows, no hay interrupciones, de repente una llamada, de repente un mensaje, entonces así podemos trabajar también de una manera más profesional. Y por último, debo mencionar, no menos importante, el consumo de la batería. Si nosotros utilizamos desde un teléfono móvil el Chessbase y queremos hacer análisis allí, por ejemplo, en una base de datos de apertura, el consumo de batería es excesivo porque el módulo de análisis hace trabajar mucho al procesador y a la memoria. En ese caso, realmente no es recomendable hacerlo desde Android y por eso usar la aplicación de Chessbase de Windows es mucho más práctico, más profesional, porque de esta manera nosotros no tenemos un límite de batería, especialmente si lo conectamos a la corriente eléctrica. Bien, ahora veamos cómo debemos crear nuestra base de datos. En la aplicación del Chessbase, yo le voy a hacer clic derecho aquí al entorno de trabajo y voy a hacer clic en nueva base de datos. Yo tengo aquí un número de formatos de bases de Chessbase, pero ¿cuál es el formato que debo elegir para trabajar desde Android? Porque nuestra proyección es usar estas bases con la app de Android. Entonces vamos a elegir el formato PGN. Este es el formato que sin ningún problema van a leer todas las aplicaciones de ajedrez para Android, lo que incluye el Chessbase también de Android. Aquí en el nombre de la base de datos, por ejemplo, voy a crear algunas bases de ejemplo. Voy a poner acá una base de italiana. Estamos hablando básicamente el trabajo de aperturas, ¿no? Italiana, creo una base de datos y voy a crear otra más. Vamos a crear nueva base de datos. Todo lo estoy guardando en el escritorio para que sea más visible a la hora de hacer el paso de la información. Ustedes deben guardarlo donde ustedes deseen, de repente en sus documentos, de repente en una carpeta de Chessbase que creen, para que todo esté más ordenado. Voy a crear otra base de datos, por ejemplo, le voy a poner nombre francesa. Ahora vamos a crear una tercera y última base de ejemplo y le vamos a poner como nombre, a ver, alguna variante de la defensa siciliana muy usada. Por ejemplo, vamos a poner la dragón. Y hemos creado 3 bases de datos. Entonces estas bases las vamos a trabajar fácilmente desde Windows, las vamos a alimentar de partidas, vamos a buscar en la base de datos las partidas y vamos a copiarlas allí, ¿no? Yo a modo de ejemplo voy a copiar al azar cualquier partida. Por ejemplo, voy a entrar a mi Mega Database 2020 y voy a copiar cualquier partida al azar. Vamos a copiar estas 3 primeras, por ejemplo. Voy a hacer clic derecho copiar o control C, el atajo en teclado. Me voy a ir a la base de datos de italiana, por ejemplo, y le voy a dar control V o clic derecho pegar. Y vamos a copiar esas 3 partidas. Ya está. Muy bien, mi base de italiana tiene 3 partidas. Vamos a colocarle otras 3 partidas a la base de francesa. Por ejemplo, voy a colocarles estas partidas de acá. 3 partidas más. Voy a hacer control C, control V en francesa. Ahí está. Muy bien. Entonces me falta llenar la base de dragón. Vamos a volver a la mega base y voy a elegir otras partidas. Ahí, por ejemplo, voy a elegir acá 5 partidas. Control C y vamos a darle control V en dragón y copiamos las partidas. Bien, ahí tenemos. Entonces nuestras 3 bases de datos creadas tienen ya partidas. Dentro de cada una de las partidas yo puedo realizar comentarios, puedo hacer análisis con el módulo, tengo muchas opciones que puedo usar desde la aplicación pues Chessbase para Windows, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer una variante, de repente voy creando variantes, voy analizándolas, ¿no? Voy buscando alternativas, puedo comentar con texto también. Para comentar con texto una variante puedo poner clic derecho, vamos a la opción texto previo, ¿no? Entonces acá, ¿no? Por ejemplo,
Si caballo C3, el negro va a contestar, digamos, D5. Ya está. Para guardar esto, puedo hacer clic en el disquete de guardar o simplemente usando un atajo. Yo estoy acostumbrado mucho al uso de atajos, control S, y se va a guardar todo lo que yo haya realizado en la base de datos. Entonces, aquí tenemos el comentario que he realizado. Bien, ustedes pueden comentar las partidas muy bien. La idea de tener bases de datos de cada una de las variantes de apertura que jugamos o que queremos combatir es pues para hacer un análisis profundo de cada una de las líneas y para poder tenerlas a la mano y poder repasarlas para algún torneo de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pasar yo estas tres bases de datos a Android? Bien, aquí viene el punto. Vamos a minimizar todo. Me voy a ir al escritorio. Ya, aquí en mi escritorio veo que se han creado varios iconos en formato PGN. Voy a copiar los PGN, estos son los que nos interesa. Se crea un pequeño archivo .ini, pero no es necesario copiarlo. El PGN es lo que nos interesa. Vamos a seleccionar esas tres bases de datos. Voy a hacerles clic derecho y voy a ponerles copiar. Clic derecho, copiar. Y me voy a dirigir a equipo, donde he conectado ya mi teléfono móvil para poder pasar las bases de datos allí. Aquí, por ejemplo, está mi teléfono conectado. Voy a abrir mi teléfono y dentro de mi teléfono voy a elegir la opción Phone. Acá también, si tengo una tarjeta de memoria micro SD, me va a aparecer aquí al costado. En mi caso no tengo una tarjeta de memoria, así que voy a abrir la memoria interna del equipo. Y dentro de la memoria interna del equipo voy a buscar la carpeta con el nombre ChessBase, que es la carpeta que se crea al instalar una app de ChessBase en Android. Así que voy a abrir esa carpeta. Tengo una base por defecto que siempre viene en Android. Y voy a hacer clic acá y pegar. Y fíjense que se han pegado ya los iconos de las bases que he creado. Base de dragón, base de italiana y base de francesa. Estas bases ahora se van a poder visualizar fácilmente en nuestro dispositivo Android abriendo la aplicación ChessBase o aplicaciones similares. Vamos entonces a regresar ahora a Android para poder ver cómo quedaron nuestras bases de datos.